El jugador de al lado. Cuando me preguntaban si consideraba el hecho de trabajar en un casino como algo divertido, mi respuesta usual, antes del incidente del jugador de al lado, era un sí, hasta que sucedió la tragedia. Mi posición dentro del casino para el que trabajaba no parecía ser especial, pero, irónicamente, era la que más le servía a todos. Pues mi dedicación principal era moverme de un lado a otro, de arriba a abajo, portando un entallado traje de negro y mostrándole la mejor cara a los clientes, pues eso es lo que hacíamos las meseras del lugar. Esto último que he explicado sirve únicamente para entender un poco de lo que hacía en el Casino Club and Joe. Sin embargo, de quien en realidad les vengo a hablar es del señor Celestino Thompson, alguien que nunca fue lo que a nosotros nos hizo creer. Las caras que entraban y salían por las puertas de Club and Joe eran muy diversas. Pues antes creía que en mi trabajo solo existían dos tipos de jugadores, a los que solo les vería la cara por una ocasión y aquellos a los que me acostumbraba a atender de forma frecuente, pero no a diario. Pues bien, desde el primer día en que tuve que atender al señor Celestino, esta regla de los dos tipos de jugadores vino a cambiar. Y por extraño que parezca de escuchar, a partir de la primera visita que él hizo al casino, no hubo tarde en la cual se olvidara de visitarnos. Cada día del mes en que abríamos, este llegaba y se ponía a jugar por más de 4 horas seguidas, entre tragos cruzados de alcohol y de cigarro en cigarro. Al cabo de 3 meses recibiéndolo a diario, todos los empleados creamos cierta familiaridad con él, llegando al punto en que ya ni siquiera le hacíamos los chequeos rutinarios antes de entrar. Y en una de las conversaciones que tuve con él, me enteré que hace años había conseguido ganarse la lotería, y por ello era que contaba tanto con dinero como con tiempo de sobra. No obstante, algo que notablemente no tenía de sobra en su vida, era la compañía de otras personas o seres queridos que se preocuparan por él. Poniéndolo en sus propias palabras, en una ocasión nos dijo: soy un ser lleno de soledad, y si a diario vengo a jugar acá, es porque es mi único modo de ignorar la tristeza. Debo confesar que, muchas veces me preocupé por él, pero no estaba en posición de interferir en los asuntos de nuestros jugadores, o al menos no durante mis horas de trabajo. Pero, en una ocasión en que tuve la suerte de encontrarlo afuera del casino antes de que se acercara nuestra hora de abrir, me atreví a preguntarle cómo fue que se sintió al ganarse la lotería en años atrás. Miles de personas alguna vez habíamos soñado con ganar millones de un día para otro, pero solo una cantidad contada era la que lo podía experimentar. Al preguntar esto, descubrí que el tema de aquel logro no era de su agrado. Pensé que lo vería hablar con entusiasmo sobre su gran hazaña, sin embargo, lo que él me respondió fue: el dinero de la lotería es dinero maldito y mal ganado. Y hablando con una notable amargura, dijo que los juegos de azar fueron puestos con el único fin de mantener a la gente distraída y en constante deseo de algo que prácticamente era imposible de ganar, y si era imposible de conseguir, era porque aquello le resultaba conveniente a quienes nos manipulaban. Tratándose del señor Celestino, el hombre que usaba todos sus días en apostar y jugar, me sorprendió mucho que sus ideas no concordaran con sus acciones. Y debido a la confusión, se me ocurrió preguntar: si no le gustaban los juegos de azar, entonces, ¿por qué los jugaba a diario? Pero Celestino soltó una risa fingida, y me aseguró que, si me lo explicaba, nunca se lo iba a creer. Así que, tras un par de insistencias de mi parte, el hombre terminó por confesarme que estaba maldito. Dijo que vivía condenado por haber caído en los sucios tratos del diablo. Y para explicarme cómo fue que sucedió, me empezó a hablar de un encuentro que tuvo hace menos de 10 años, una noche que le cambió por completo el rumbo de su vida. Celestino se pasaba las noches yendo solo a diferentes casinos, pues prefería estar en busca del gran premio de su vida a pasar tiempo con su familia o los pocos amigos que tenía. Y en una de sus largas visitas al casino, conoció a un hombre que vestía de traje rojo y fumaba de 4 a 5 puros por hora. Según las propias palabras del señor Thompson,
sin necesidad de que aquel hombre de rojo se presentara formalmente, uno podía sentir con quién estaba, debido a la perversidad que transmitía su presencia. Mientras las horas adentro de ese casino se fueron quedando atrás, Celestino hizo migas con el ángel caído, quien le confesó que, en donde quiera que hubiese gente apostando, él se mantenía de cerca observando. Este también le mencionó: toda la gente que pasa por las puertas de este casino me pertenece, pero tengo a mis consentidos. Dicho esto, el hombre del traje le puso una moneda de oro en la mano y le explicó que cualquiera que la poseyera lo ganaría todo en su próxima apuesta, sin necesidad de entregarla. Pues bastaba con que el afortunado la cargara con él, para que su cuenta bancaria se viera favorecida de forma exagerada. No obstante, tal y como siempre se nos ha advertido del demonio, sus pactos venían acompañados de letras pequeñas, hechas para destrozar la vida de los desgraciados que lo quisieran tener de amigo. Y antes de que el diablo terminara de dejar aquella moneda bajo el poder de Celestino, le dijo que el único precio a pagar era que éste se quedaría condenado a vivir en completa soledad por el resto de sus días. Y dejándose llevar por la euforia del momento, éste aceptó el trato, sin cuestionarle nada, ni darse un minuto para considerar si realmente estaba dispuesto a lidiar con las consecuencias. Teniendo la moneda del diablo en su posesión, lo primero que hizo fue dirigirse al puesto más cercano en donde sabía que vendían los boletos de lotería. Esa misma tarde, el sorteo se llevó a cabo, y cuando comprobó que todos sus números eran los ganadores al premio mayor, la euforia se apoderó de su ser. Y su felicidad fue tanta que incluso llegó a olvidarse de lo recién pactado. Por lo que, emocionado por compartir el logro, llamó por teléfono a la mayoría de sus familiares, mas nadie le respondió. La noticia que le aguardaba para el día siguiente haría que su momento de celebración se acabara de golpe, pues su hora de pagar le había llegado. Con el pulso acelerado y lágrimas de odio hacia sí mismo, supo que todos los miembros de su familia y antiguos círculos de amistad fueron hallados sin vida. Cada uno en condiciones sumamente violentas y trágicas. Lo que el diablo no dijo al hacer mención de su única condición era que la soledad correría por cuenta de él y no por decisión de Celestino. El pacto entre ambos quedó sellado con suficiente sangre, y no existía forma de echar el tiempo atrás. Y en desesperación a lo ocurrido, el señor Thompson se pasaba los días enteros de casino en casino, vaciando en ellos su dinero mal habido, con el ferviente deseo de que algún día se le volviera a aparecer el hombre del traje rojo, para entonces poderle suplicar por una segunda oportunidad y rogarle que trajera de vuelta a sus seres queridos. Que cegado por la avaricia, cometió el grave error de ponerlos en juego. Ahora, estaba dispuesto a vaciar cada centavo de Satán en sus tierras, hasta que lo único que le quedase fuera aquella moneda de oro, pues, éste tenía la idea de que, al ser la moneda lo único que le quedase, el diablo no tardaría en reaparecer para llevarse lo que era suyo. Después de escuchar su historia y la serie de desgracias que lo habían traído hasta nuestro casino, sin importar cuán bizarras resultaron sus vivencias, yo le creía cada cosa que dijo, pues al menos para mí contaba con un sentido. Cuando mis otros compañeros supieron de su pasado, gran parte de ellos quiso creer que solo se trataba de un pobre anciano con demencia, causada por tanto vivírsela en el juego y los tragos. A casi medio año desde que él y yo sostuvimos esa escabrosa conversación, el señor Celestino volvió a entrar por nuestras puertas de cristal, solo que, aquella vez, se notaba algo preocupado. Y aprovechando el momento en que me acerqué para atenderle, le pregunté si algo le aquejaba. Y en respuesta, este dijo que estaba a poco de quedarse sin nada que apostar, más que la moneda del diablo. Y confesó sentirse un tanto nervioso, por no saber con exactitud qué era lo que sucedería, alcanzando por fin el final de sus riquezas malditas. Aún deseaba volverse a ver cara a cara con el demonio y se hallaba a la expectativa de verlo regresar. Si está por reaparecer, tiene que ser hoy y en este lugar, anunció.
para controlar su preocupación, me pidió que le sirviera sus 2 tragos de whisky en las rocas, junto a una charola con 3 cigarros. Y mientras me encaminaba por ellos para después llevárselos, al igual que él me vi envuelta en una descontrolada preocupación. Pensaba, si el diablo estaba por visitar nuestro casino, tal y como aseguraba Celestino, era señal de que algo trágico iba a ocurrir. Saber tanto con respecto al estado actual del señor no resultó nada favorable para mí, pues, de pronto me sentí más nerviosa de lo que incluso se le veía a él. Regresando del bar con el whisky y los cigarros, vi que Celestino estaba a punto de unirse a una partida de blackjack, cosa que era poco usual en él. A la hora de recibir los tragos, me dijo que no se sentía del todo seguro de lo que haría a continuación, pero ya estaba por gastarse la moneda de oro. Y a pesar de que yo debía continuar con mi trabajo, quise quedarme unos minutos cerca del señor. Celestino se acercó a la mesa y de la bolsa de su pantalón sacó a la dichosa moneda del diablo, que tanto daño había ocasionado en su vida. De pronto, antes de que siquiera la pudiera dejar sobre la mesa, se escuchó un estruendo detrás suyo. En ese preciso segundo, se vio como si parte de su cabeza estallara, salpicándonos de su contenido a todos los de alrededor, pues alguien se encargó de dispararle desde atrás. En un instante, el cuerpo de Celestino se desplomó contra el piso y la gente de alrededor entró en pánico, gritando y corriendo por doquier con tal de escapar. Y a diferencia de ellos, en lugar de salir corriendo para salvar mi vida, no pude hacer otra cosa más que quedarme petrificada frente a la escena, pues no podía creer lo que recién estaba mirando. Celestino se encontraba muerto frente a mis ojos, y la moneda de oro rodaba por los suelos, pero no parecía haber culpables alrededor. De repente, de toda esa multitud que corría por los pasillos del casino, alcancé a ver a un hombre de traje rojo, quien parecía estarlo observando todo con cierta gracia. Tal y como me lo advirtió el señor Thompson, no hizo falta que le preguntase a aquel hombre quién era, ya que el horror que transmitía su intimidante mirada hacía que el alma se estremeciera de mala manera, y uno sintiera la hora de su muerte estar a punto de llegar. De entre todas esas personas angustiadas, vino caminando hasta llegar al cuerpo de Celestino, era él, el demonio del que se nos advirtió en la Biblia. Y mostrando una sonrisa bizarra al notar que lo estaba observando, se dirigió hasta la moneda de oro que todavía se hallaba rodando, y sin más, la tomó para después darme la espalda y marcharse, desapareciendo entre las demás personas que escapaban. Una vez que llegaron a las instalaciones los equipos de seguridad y de primeros auxilios, cada persona fue desalojada, a excepción de nosotros los empleados y el cuerpo de Celestino. Iniciando investigaciones, mientras que a los empleados presentes se nos hacían interrogatorios, los peritos forenses y oficiales trataban de descifrar de dónde fue que provino la bala, pues los escuché decir que la distancia del impacto no concordaba con lo mostrado en las grabaciones. Pues parecía que la bala le había sido disparada a no más de 2 pasos, pero en las grabaciones no se captó a nadie a esa distancia de Celestino. Luego de la desgracia, el casino se vio en la obligación de cerrar sus puertas, mientras lograban esclarecer más el caso. Pero lamentablemente y por cuestiones de corrupción en los superiores y dueños del lugar, la investigación se dio por finalizada de forma abrupta en el corto pasar de 2 semanas. Los profesionales ofrecieron como explicación que se había tratado de una bala perdida, proveniente del exterior. Aunque todos estábamos conscientes de que aquello no tenía sentido, lo hacían de ese modo para brindar una justificación breve, para permitir que el casino reanudara las actividades cuanto antes. La única restricción que se nos ordenó era que mantuviéramos restringida el área en donde Celestino falleció. Ahora no me quedaba duda de que los casinos eran una clase de hogar infernal para los seres demoníacos y las tragedias. Y en cuanto el lugar volvió a abrir, la gente siguió viniendo en la misma cantidad, como si a nadie le quedase memoria del reciente asesinato. Esto último me pareció la muestra más grande de deshumanización.
pues a pesar de que las autoridades nos querían hacer creer que ya todo se hallaba en orden, otros empleados y yo estábamos de acuerdo con que algo muy negativo se sentía ahora a través de todo el lugar, pero en especial en la zona en donde había fallecido Thompson. Conforme más se acercaba uno a esa área en específico, comenzaban a pasarle cosas extrañas. Por ejemplo, otra de mis compañeras meseras me aseguró que una vez alcanzó a ver una silueta blanca moviéndose a través del mismo espacio, por lo que pensamos que se podía tratar de la misma alma en pena de Celestino Thompson. Y como si con el hecho de tener que tratar con algunos jugadores empedernidos y otros agresivos no fuera suficiente, ahora nos debíamos de proteger de que no se nos apareciera el fantasma de Celestino. Desde el día de su ataque se siguieron suscitando más eventos extraños, así como tragedias. Pues parecía que el casino ya había sido sellado para convertirse en imán del dolor y maldiciones. Sin embargo, absolutamente nadie hacía caso a las advertencias y solo las tomaban por simples casualidades. Los compañeros que trabajaban en el área de la vigilancia a veces comentaban que, por las madrugadas, algunas de las máquinas se llegaban a prender como si alguien más las estuviera usando. Yo sabía bien que no se debía de jugar en lugares donde antes hubo muerte, y el hecho de jugar en donde estuvo el diablo parecía mucho peor. No se necesitaba ser un genio para saber que todo iba a empeorar. Una mañana, mientras atendíamos a los primeros jugadores del día, una señora que ya tenía entre nosotros la fama de contar con un carácter explosivo, comenzó a hablar sola. A lo lejos se le veía y escuchaba intercambiar palabras con alguien, pero sin tener a nadie cerca. En el instante en que uno de mis compañeros se atrevió a preguntarle con quién estaba hablando, ella respondió con coraje: «Estoy hablando con el jugador de al lado, ¿acaso no lo ves?». Y para no iniciar ninguna clase de disputa, decidimos dejarla hablar sola el tiempo que quisiese. De igual manera, ya teníamos experiencia en tratar con clientes de comportamientos inusuales. Este último evento no habría significado nada relevante, de no ser por lo que sucedió después. A casi 2 horas desde que la señora fue captada hablando sola, uno de los supervisores se dio cuenta de que se había quedado dormida y recargada encima de una de las máquinas. Sin embargo, al acercarse para preguntar si todo estaba bien, descubrió que la mujer no se hallaba dormida, sino muerta, pues aparentemente cayó tras un infarto fulminante. Existe una regla que los aeropuertos y casinos compartimos en común, y esa es la de la muerte silenciosa. Se trata de un protocolo de acciones a llevar a cabo en caso de muertes inminentes. A nosotros como empleados se nos da la orden de encubrir el fallecimiento de alguien con tal de no desencadenar el pánico. Pues al ocurrir un evento fatal de esta clase, lo que debemos de hacer es informar discretamente del fallecimiento. Mientras tanto, en lo que el personal capacitado se apresura a llegar para sacarlo discretamente, nosotros tenemos que actuar como si todo con aquella persona se encontrase bajo control, actuando como si se hubiese quedado dormida o estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Muchas muertes de este tipo han ocurrido frente a los ojos de muchos, y hasta la fecha casi nadie lo ha notado, tanto en los casinos como en los viajes en avión. El cuerpo de aquella señora tuvo que ser sacado por una salida especial a la que el paso para los clientes quedaba prohibido. Por desgracia, al paso de una semana, sucedió otro desafortunado fallecimiento en uno de nuestros jugadores, al que, de igual manera, se le había visto hablando solo previo a colapsar junto a las máquinas tragamonedas. Por lo que, a raíz de esta segunda muerte súbita, se nos alertó de poner especial atención a cualquiera de los jugadores que encontráramos hablando solo, debíamos de llamar su atención o preguntarles si se sentían bien. Dichas órdenes no sirvieron de mucho, pues, las muertes continuaban sucediendo en el lugar, como una clase de pandemia silenciosa. De todos esos muertos, el patrón que se repetía en cada uno era la coincidencia con respecto a hablar solos y señalar a un falso jugador de al lado.
Como esto nunca sucedió antes de la muerte de Celestino, quienes creíamos en las fuerzas paranormales, dimos por sentado que se trataba de él. El señor Thompson tenía que ser el jugador de al lado. Y en lo personal, ya no me gustaba nada del tener que ir a trabajar al casino. Una mitad del trabajo consistía en atender a los clientes vivos y la otra mitad tenía que ver con encubrir sus muertes. Pues, parecía que ni los jefes ni las autoridades superiores se preocupaban por la ola de gente que seguía sufriendo infartos en el casino. Incluso llegamos a un punto tan lejano que terminó por normalizarse el ver a nuestros jugadores caer. Para bien o para mal, hubo un grupo de personas externas que tenían conciencia de las aberraciones que allá adentro solíamos esconder. Estos comenzaron a armar pequeñas protestas afuera de nuestro casino, por las al menos 45 muertes que se registraron en menos de un mes adentro de las instalaciones. A nosotros se nos ordenó que no les prestáramos la mínima atención. Sin embargo, aquel grupo parecía estar dispuesto a hacer de todo para conseguir que el lugar se cerrara. Recuerdo con horror que hubo una ocasión en la cual una compañera mía se encontró con una bolsa extraña, la cual dejaron colocada a propósito frente a la entrada principal, con una nota doblada encima. La carta en sí advertía de que pronto harían volar el lugar si no lo cerrábamos por nuestra propia cuenta. Además, señalaba a los casinos de ser culpables de dar refugio a demonios, así como a pecadores. Y en el interior de la bolsa habían colocado lo que parecían ser pequeñas partes de animales, pero por completo quemadas. Después de alertar sobre la reciente amenaza, lo único que se nos pidió a nosotros como empleados era que no cayéramos en pánico ni hiciéramos caso a las provocaciones. Fuera de eso, a nada ni a nadie pareció importarles el peligro que corríamos. Y debido a esto, tomé la decisión de renunciar cuanto antes y alejarme antes de que ocurriera otra tragedia. Aunque, debo confesar que, muy en el interior, también deseaba que Club Enjoy llegara a su cierre. A poco tiempo de que abandoné mi trabajo, en cada noticiero y periódico se hablaba de la misma tragedia: casino arde tras incendio provocado por protestantes. Los esfuerzos de rescate no le encuentran fin a la cantidad de heridos y fallecidos. Al final, el casino de 2 pisos terminó por arder de la misma forma en que arde el infierno. Cuando consiguieron consumir el fuego y el humo en su totalidad, el lugar quedó hecho ruinas. Pues ya no era más aquel sitio colorido y festivo, en el que muchos se solían divertir, ahora parecía más un lugar abandonado, en donde podían habitar cualquier tipo de seres. Desde almas que eran torturadas, hasta demonios a los que les gustaba alimentarse de la tragedia. Y no es que esté a favor de estigmatizar los juegos de azar, es solo que, después de lo vivido, no puedo dejar de pensar que por buenas razones han quedado prohibidos en distintas religiones. No es mentira que Satán vaga entre sus jugadores, así como tampoco lo es el hecho de que estos se quedan condenados a sufrir, y hacer sufrir a otros jugadores para siempre. El ojo maligno. Me mudé a una nueva ciudad con María, mi amiga y compañera de departamento. A un mono ambiente en el que, según me dijeron, no suelen alquilar viviendas, por lo que no se acostumbra a recibir nuevos vecinos. Mi caso fue una excepción que se dio nada más porque uno de los propietarios decidió, por temas laborales, irse a vivir a otra ciudad, poniendo su mono ambiente en alquiler. No conocemos el barrio, pero al poco tiempo de llegar, nos empezamos a dar cuenta de que algo llamativo sucedía entre nuestros vecinos. Los niños no querían pasar por la cuadra que queda a una cuadra del parque y en la que está una casona grande de paredes de madera pintada de azul. Llamaba la atención entre todas las otras casas por su hermosura y diseño tan llamativo. Tenía un jardín delantero lleno de enredaderas verdes, en el que una escalera blanca unía el jardín con el primero, segundo y tercer piso, ventanas blancas y grandes, una terraza en el tercer piso. Detrás de la casa se veían las enredaderas de otro jardín trasero igual de bonito que el delantero.
A pesar de tener en la cuadra una casa tan vistosa, la gente tenía miedo y rodeaban por la otra cuadra o el parque. Incluso personas mayores también evitaban esa cuadra por miedo. Fue lo primero que nos advirtieron cuando llegamos, de no pasar por esa cuadra, pero nadie supo decirnos el por qué. Supusimos que se trataba de algún perro suelto y rabioso, de algún vecino irresponsable. Pero no era ese el problema, el temor de los vecinos era diferente. Una vez pasamos al frente de la cuadra y nos paramos para ver lo que pasaba, no había ningún animal suelto, pero la gente estaba tan aterrada que hasta la vimos salir de su casa encapuchada y corriendo para alejarse de la cuadra como si ésta estuviera maldita. Luego, al alejarse de la cuadra maldita, volvían a actuar con normalidad. Era una actitud demasiado extraña, por lo que nos acercamos para preguntarles a algún vecino, ¿por qué tenían tanto miedo? Pero ellos apenas me respondían, apresurados por alejarse de allí. Y una vez lejos, tampoco querían hablar de eso. Pero un niño de la casa de enfrente pudo darnos la respuesta. Nos dijo que la poca gente de esa cuadra tiene mucho miedo y no va a hablar. Él nos contó que esa casona azul tan bonita está maldita y que todos los días, por la tarde, en la ventana del tercer piso que da a la enredadera, se ve la imagen de un fantasma. También se escucha en esa casa canciones infantiles, siendo que allí no viven niños. Todo el barrio cree que se trata de una casa llena de fantasmas y por eso tienen tanto miedo de estar cerca de la casa. Le pregunté quién vivía allí y me dijo que viven dos viejecitas que salen de esa casa solo para hacer los mandados y que lo hacen como una vez al mes. La gente cree que son brujas y tratan de evitar que ese espíritu que aparece en la ventana los vea porque piensan que puede tirarles maldiciones. También me contó que la gente que vive en esa manzana se hubiera mudado para no tener que estar cerca de esa casona maldita si no fueran propietarios de sus casas. Por lo que no les quedó otra que acostumbrarse a vivir con miedo, aunque algunos se mudaron igual, y es por eso que en esa manzana no hay tantas casas ocupadas. Me toqué la barbilla, pensando en lo que ese niño me decía. Pues la verdad es que no creo que esa casa esté llena de fantasmas, como dice este niño, pienso que este barrio está lleno de personas demasiado supersticiosas y miedosas. Y ese es el problema. Me daba pena estas personas, viviendo llenas de miedo por nada, y María también sentía lástima por ellos. Por lo que decidimos investigar el caso. Un sábado por la mañana, decidimos tocar el timbre de esa casa tan bonita y grande, a los que todos querían evitar ver. Nos recibieron los gritos de una señora diciendo, «Dile que se vaya». Vi un ojo mirándome por la cerradura. Abrió la puerta una señora con un rebozo, un poco jorobada, tenía como de 80 años, y usaba un rodete blanco. Ella nos miraba con el ceño fruncido. «¿Tú quién eres?», dijo la señora. «Bueno, como verá», dije suspirando y rascándome la espalda, «los vecinos están muy aterrados porque dicen que en una de sus ventanas que da a la calle se ve la imagen de un fantasma. Eso dicen, y nosotros queríamos demostrarles que eso no es cierto». «¿Y tú qué sabes?». La mujer estaba hablando cuando fue interrumpida por algo que vio. Su cara cambió a una expresión de horror, una sombra a mi lado cubría el rostro de la señora. «Hola señora, ¿cómo está tanto tiempo?», dijo un joven de cabello ondulado, expresiones despreocupadas, con una chaqueta y las manos en el bolsillo. Por lo que, lo miré fijo con el ceño fruncido y una expresión de disgusto, pues recuerdo haberme cruzado con ese hombre en el pasado. La otra señora, también anciana, que había gritado que me vaya cuando toqué la puerta, se había puesto histérica, «que se vaya, ese hombre quiere matarnos». Gritaba parándose en la escalera y tirando cosas de vidrio a la puerta. El hombre despreocupado sonrió y dijo, «¡Qué desperdicio! Oigan, dejen de hacer eso o se quedarán sin nada». Él me observó de reojo diciendo, «¿Y tú? ¿Quién eres?». «Vine a investigar algo», le respondí. Yo lo conocía, sabía que era un tipo detestable y problemático,
y ahora lo volvía a encontrar atormentando a esas señoras. Sentí tanto coraje e indignación, sin pensarlo, lo agarré del cuello de su camisa y le exigí que se fuera. Pero él sacó un cuchillo de su bolsillo y me hizo un corte en la palma de la mano. Luego, como una rata, dijo que no se iría hasta que le dieran lo que vino a buscar. La señora que me atendió sacó un sobre y se lo dio a ese infeliz invitado. Con eso, él se dio la vuelta y se fue. Yo me estaba agarrando la mano ensangrentada, ardiéndome. Las señoras me hicieron pasar para que me lavara y desinfectara la herida y me la vendara con gasa y cinta. Ellas nos invitaron a su living en el que nos sirvieron un té y unas masitas. Estaban muy apenadas, pidiéndonos perdón por lo ocurrido, reiteradas veces, rogándonos además que, por nuestro bien, no hiciéramos una denuncia a la policía por lo ocurrido o ese hombre podría volver a la casa decidido a acabar con sus vidas y la nuestra. Nosotros no podíamos entender cómo esa persona podía tener tanto poder frente a esas pobres señoras. Les dije que no había nada que perdonar y les aseguramos que no haríamos ninguna denuncia. María les preguntó lo mismo que quería preguntarles yo, ¿por qué ese sujeto venía a su casa para torturarlas? ¿Por qué les tenían tanto miedo y si lo que le habían dado en ese sobre era dinero para que las dejara tranquilas? Ellas se pusieron nerviosas diciéndonos que sí, que una vez al mes venía a la casa para pedirles dinero que ellas debían darle para que no se robe la muñeca y las mate a ellas. Dicen que es un hombre tan peligroso que ni la policía puede con él, pues cuenta con la ayuda del maligno. Las señoras lo describieron, de una forma exagerada, como si la persona en cuestión fuera una especie de demonio y no alguien de carne y hueso. Yo que lo conocí en lo personal, sé que no es así, no es un demonio, solo alguien malo y manipulador. María les preguntó por la muñeca que mencionaron, mencionándoles sobre las cosas que decían los vecinos, que en la ventana de la calle se ve la imagen de un fantasma que atemoriza a todos los vecinos, y sobre las canciones de cuna. Ellas nos respondieron que aquí vive una sobrina que fue fuertemente lastimada por un incendio, junto a su bebé. Y como el accidente le dejó graves consecuencias psicológicas, nunca sale, andando en la casa toda tapada al igual que el bebé, pues ni ella misma puede ver las graves quemaduras que ese incidente le dejó a ella y a su hijo. Todas las tardes, acuna a su niño en el jardín trasero, por lo que se escuchan las canciones. Y en cuanto al fantasma, no es un fantasma lo que se ve en esa ventana, sino una muñeca muy querida. Las señoras dicen que el gran afecto que sienten por esa muñeca esa, que les ayuda a sentirse acompañadas y su existencia les brinda una importante contención emocional. Es tan importante para ellas que, si no fuera por la muñeca, ya hubieran perdido la cordura, según dicen. Ellas nos contaron que guardan la muñeca en el sótano de la casa, pero que una vez al día, por la tarde, sientan a la muñeca en una silla, frente a la ventana que da a la calle. Ellas mismas nos invitaron a bajar al sótano, donde pudimos ver a la famosa muñeca por nosotros mismos. Cuando bajé y prendieron la luz, abrí los ojos impresionado por lo que vi. Lo primero que pensé fue, Alice. María también se notaba pasmada. Ella se acercó y mirando al objeto detenidamente susurró, es un cadáver. Supuestamente era una muñeca de tamaño real, con un vestido violeta con mariposas y un peinado elegante de una cola para atrás. Pero se veía exactamente igual a una joven, su piel, su cabello, hasta sus uñas. Pero no parpadeaba, ni se movía, ni un centímetro, permaneciendo sentada en la oscuridad de ese sótano. El problema es que esa muñeca era idéntica a una amiga que había tenido en el pasado. Eso hacía que me sintiera aún más incómodo y angustiado por lo que estaba viendo. María se arrodilló a su lado y, observándola muy de cerca a su cara, dijo, está cubierta de cera. Y sí, me fijé bien en su cutis y en las manos, su piel tenía una fina capa de cera. Las señoras observaban a la muñeca con una sonrisa y sus ojos brillando, explicándonos que ella era su mayor compañía.
No dijeron nada acerca del parecido tan asombroso de la muñeca con una mujer real y sobre todo con una chica que yo conocí. Así que opté por no mencionar el tema, aunque a esta altura todo me parecía demasiado extraño. Dejamos el sótano. Ya se había hecho de noche y las señoras nos dijeron que quedaron muy angustiadas por la visita de ese hombre tan desagradable y preferían, si no era mucha molestia, que nos quedáramos a dormir esa noche. Yo quería proponerles lo mismo, pues las cosas que vi en esta casa me dejaron demasiado asustado y perplejo. Quería investigar un poco más la casa a la mañana siguiente. Las señoras nos ofrecieron una bonita pero extraña habitación, con un sillón y una cama con un acolchado de figuras geométricas, un león de peluche encima de la cama, 3 cuadros renacentistas colgados en la pared y una caja con la imagen de una cara al lado de la cama. Todas las habitaciones de la casa tenían una decoración muy poco convencional, cuadros, estatuas. Quizás estas señoras son coleccionistas profesionales de antigüedades. Yo dormí en el sillón y María en la cama grande. Lo primero que hizo ella cuando estuvimos allí fue preguntarme por la reacción que tuve cuando ese sujeto apareció en la puerta de las señoras. ¿Por qué lo había atacado de esa manera a ese hombre? Es que yo conozco a ese sujeto, le dije, hace algunos años cuando recién empezaba a estudiar mi carrera universitaria. La única diferencia es que cuando yo lo vi le faltaba un ojo. Yo conocía a su hermana, era una joven muy bonita y educada. Ella cursaba conmigo, nos hicimos amigos y salíamos a pasear cada tanto. Pero con el tiempo me di cuenta de que ella sufría mucho en su casa, era maltratada físicamente por su hermano. A mí me daba pena verla siempre llena de moretones, quería alentarla a que se fuera de esa casa, pero ella no quería. Pues decía que no podía, porque era importante para el sustento económico del hogar. Pero yo no dejaba de insistirle para que pensara en ella y se mudara de esa casa en donde era tan abusada. Mis palabras terminaron surgiendo efecto y un día me dijo que iba a abandonar esa casa. Le ofrecí mi casa, pero me dijo que no. Luego dejó de responderme los mensajes y las llamadas. Y unos días después, su hermano vino a la puerta de mi casa. Empezó a tirarme piedras, pensé que estaba drogado o borracho, exigía que saliera a la puerta para pelear. Me provocó tanto que lo hice, y ambos terminamos lastimados y en la comisaría. Después de eso, nunca más volví a ver a mi amiga. María me miró de reojo, como molesta, me preguntó si me gustaba esa tal chica. Le pregunté si se había puesto celosa, pero ella me dijo que no. Como para cambiar de tema, me preguntó si esa es la única razón por la cual quería quedarme esa noche en la casa. No, le dije con expresión más solemne. Perdón por haberte metido en esto, pero no termina ahí la historia. Esa muñeca es igual a la muchacha que en ese tiempo fue una amiga tan querida mía. Así que, tengo que averiguar qué relación tienen estas señoras con esos hermanos y por qué esa muñeca es exactamente igual a mi amiga Alice. Nos fuimos a dormir, esa mañana nos despertamos muy temprano y nos pusimos a recorrer los pasillos llenos de cuadros, máscaras teatrales, botellas y adornos, hasta escuchar una canción infantil en una de las habitaciones. Era esa sobrina, pudimos verla a través de la ventana. Pero ella no podía vernos porque la manta que la envolvía la tapaba de la cabeza a los pies y tenía otras mantas alrededor de su cuerpo que la tapaban hasta su cara, ni siquiera podían verse sus ojos. Entre las manos tenía un bulto envuelto en una sábana blanca, al que le cantaba canciones de cuna. El bebé que no se veía entre tanta sábana no lloraba ni emitía ningún tipo de sonido. Nos quedamos mirando todo el tiempo, a una distancia corta, y nunca escuchamos ni un suspiro venir de ese pequeño bulto. En un momento, la mujer envuelta en 1000 sábanas lo dejó en la cuna y se marchó a otra parte. Pasó casi al lado de nosotros sin fijarse en nosotros. Entramos en puntas de pie a la habitación, acercándonos poco a poco. Apoyé mi cabeza en donde sería su estómago, pues hasta la cara tenía tapada con una sábana,
pero no sentí respiración. Así que, destapé el bulto de golpe y grité de espanto, pues entre las sábanas estaba el cadáver negro y carbonizado de un bebé. Nos fuimos corriendo hacia abajo, donde nos detuvieron las dos señoras, casi llegando a la puerta de salida. Las enfrenté diciéndoles que esa supuesta sobrina que tienen en la casa acuna al cadáver de un bebé carbonizado y, a los gritos, las acusé de ser unas dementes y de que en el sótano tenían a mi amiga Alex. Por lo que, las amenacé con llamar a la policía si no me daban una explicación. Ellas trataron de calmarnos, y una de ellas me dijo, tranquilo, esa es una muñeca sin vida. Lamentablemente, nuestra hermana murió. No sabíamos que la habías conocido. Abrí los ojos, sorprendido. ¿Cómo que murió? ¿Mi dulce amiga está muerta, hermana? Eso es imposible, les respondí nervioso, ustedes son demasiado viejas para ser sus hermanas, Alex era 3 años menor que yo. Eso es por la maldición que cayó sobre toda nuestra familia. Déjame explicarte. Todo empezó con la ambición de Alex de ser una artista famosa, como su amigo debiste haberlo sabido. Lo pensé unos minutos. Pues ellas tenían razón, Alex tenía una voz preciosa, pasaba gran parte de su tiempo asistiendo a clases de canto e iba a castings cuanto podía, aunque no tenía mucha suerte. Incluso a veces la contrataban para cantar en algún que otro barcito de mala muerte, donde le pagaban miserias. Sí, ese era el sueño de ella, les respondí pensativo. Hace como 5 años, o quizás menos, su ambición la llevó al punto de pactar con el maligno. El maligno le pidió su alma y la sangre de toda su familia, es decir, nosotros. Ella pensó que no tendría ningún riesgo al pactar con el maligno, y al principio parecía como si las cosas le estuvieran dando resultado, pues ella ganó popularidad y riqueza, se mudó de la casa, pero eso solo fue por pocos meses. El pacto incluía a todos nosotros, y el maligno tomó posesión total de la mente de nuestro hermano, quien comenzó a asesinar a personas. Primero fueron nuestros viejos padres, luego sus víctimas fueron desconocidas, la policía nunca lograba encontrarlo, pues tenía el favor de las fuerzas malignas. Alex sabía que esto había sido su culpa y quiso detenerlo. Así que, no se le ocurrió mejor idea que incendiar la casa con ella y nuestro hermano adentro. Lo que no se dio cuenta es que estaba nuestra hermana menor en la casa con su pequeño hijo. Ella fue encontrada en las ruinas de la casa incinerada, con quemaduras terribles, de las que pudo salvarse. Alex murió carbonizada, pero nuestro hermano tenía el favor del maligno y el fuego no lo afectó. Se escapó. Nosotras no estábamos cuando tuvo lugar el incendio, venimos envejeciendo muy rápido a partir de aquel día. En cuanto a la muñeca, esta casa la hicimos con el dinero que logró recaudar Alex, y cuando la casa estuvo terminada, esa muñeca apareció en la puerta, no sabemos más nada de ella. Pero creo que todo esto se debe a la maldición que recayó en nuestra familia por la imprudencia de Alex. Y sabemos que muy pronto nuestro hermano se llevará la muñeca y nos va a matar. Esa historia me dio tanta lástima. Pues Alex siempre fue una chica tan buena, que pensaba en su familia, se ve que habrá creído que meterse en ese tipo de asuntos no traería ningún riesgo. Así que, traté de calmarlas y decirles, junto a María, quien también se sintió conmovida por las desgracias que le habían acontecido a esta familia, que estábamos dispuestos a ayudar. Cuando apareció su hermano detrás de mí, me dijo que me recordaba y me pidió que le dé a la muñeca de Alex. Las dos señoras se negaron, pero yo les propuse bajar al sótano, alentándolas a que confíen en mí y que, sin que su hermano se dé cuenta, me den un cuchillo o algo lo suficientemente filoso. Teniendo tantos objetos de colección no fue tarea difícil y me dieron una espada pequeña. Bajamos hacia el sótano, los 5, sin decir una palabra. El ambiente tenso se sentía en el aire. Cuando estuvimos abajo, el muchacho sonrió hablándole a la muñeca. Hola, hermanita, cuánto tiempo sin vernos,
pero no me mires así con esa cara de resentida. Yo tengo muchas más cosas que reclamarte de las que tú tienes contra mí. Basta, le respondí muy enfadado, ¿hasta cuándo vas a seguir arruinando la vida de estas mujeres? Deja en paz a esa muñeca. Muñeca, me dijo sonriente. ¿Crees que ella es una muñeca? ¿Y qué hay de mí? Ellas arruinaron mi vida primero. Lo miré detenidamente sin saber qué pensar. Mi hermana siempre fue una mujer demasiado problemática. Incendiar la casa en donde vivíamos, solo para detenerme, fue muy tonto. Yo también pensaba que Alex era una muñeca sin vida. Pero no, lo que tenemos frente a nosotros es una obra de Satanás. Ni bien supe de la existencia de ella, quise sacarle un ojo para reemplazar el que había perdido en mi niñez. Al hacerlo, me vi a mí mismo en esa posición. Entonces supe que el espíritu de mi hermana vive en la oscuridad de este sótano, en esa cosa inamovible, y yo quitándole su ojo era lo último que ella había visto. Esa imagen me persigue todos los días. Por eso quiero matarla a ella y a estas dos ancianas y esa desgraciada minusválida que vive refugiada aquí. Pues la sola existencia de estas mujeres me irrita, son el recordatorio constante de la estupidez de Alex, quien nos vendió al diablo por nada. Dijo enfadado, apretando el puño y la mandíbula. Así que, traté de calmar al muchacho y le ofrecí cortarle la cabeza a esa réplica de Alex, a pesar de que las señoras me suplicaban que no lo hiciera. Pero las convencí de que esto era lo mejor para que ella pueda descansar en paz. Y así lo hice, agitando la espada le corté la cabeza de tajo. Luego me volví a su hermano y le dije, ahora te toca a ti. Quise matarlo, pero él estaba preparado y se defendió, tenía otra navaja, sabía pelear e iniciamos un enfrentamiento. En un momento él se tira al piso y agarrándose la cabeza con ambas manos se pone a gritar. Mi imagen todavía está en mi mente, ella aún está viva. Él tomó la cabeza de Alex y le dijo, ¿toda mi vida voy a tener que verme de esa manera? Luego tomó mi espada y él mismo se cortó la cabeza. Las señoras gritaron y, tomando la espada, rebanaron todo el cuerpo de ambos muchachos hasta dejar sus cuerpos irreconocibles. Luego subimos, las ancianas estaban nerviosas, se pusieron a llenar la casa de un líquido, nos pidieron que nos vayamos y eso hicimos. Vimos la casa arder en llamas, salieron ellas dos caminando entre medio de las llamas, pero no vimos salir a su hermana menor. Las vimos irse, pero no sabemos a dónde. Ni tuvimos el valor de preguntarles. Estas cosas pasaron, vinieron los bomberos, las otras casas no se afectaron y al final del día la gente del barrio se quedó más tranquila, sin la presencia de esa casa maldita. Los vecinos pensaron que Dios había castigado a esas brujas con un terrible incendio, creían que se había hecho justicia. Y hablando con María me dijo que lo que su hermano veía no era porque el espíritu de Alex habitaba en ese cuerpo, sino que se trataba de un fantasma. Y aunque no sé si eso me lo dijo porque realmente lo pensaba o para que deje de estar tan angustiado. Terror nocturno. Desde una temprana edad, mi vida se vio invadida por experiencias que, para algunos, serían aterradoras. Pues, cuando tenía tan solo 7 años, solía quedarme en la granja de mis abuelos, y en esos momentos, mis sueños se tornaban pesadillas inquietantes. En ellos, un niño con una herida brutal en la cabeza me hablaba. Por lo que, despertaba de esos sueños con vívidas imágenes en mi mente, asegurando a mis abuelos que había visto a ese niño corriendo por la habitación y destellos de luz provenientes del sótano. Y aunque mis abuelos intentaban calmarme, achacando mis experiencias a una imaginación activa, la verdad era más siniestra. Pues a medida que crecía, mi madre decidió revelarme un secreto, con la esperanza de que no me asustara en exceso. Me contó que un niño había muerto en la propiedad de mis abuelos. Pero lo espeluznante es que su muerte había sido traumática, cayó de un caballo,
y fue arrastrado varios metros, su pie quedó atrapado en las cuerdas y murió al estrellarse su cabeza contra una piedra en el suelo. Sin embargo, esta no fue la única experiencia inexplicable en mi vida. Pues a medida que envejecía, se volvía cada vez más desafiante para mí distinguir entre lo que podría ser considerado paranormal y lo que podría ser simplemente el fruto de mi imaginación activa. Las pesadillas se convirtieron en una presencia constante en mi vida, experimentando 2 o 3 de ellas casi a diario. En muchas ocasiones, mis padres tuvieron que dormir en mi habitación, ya que mis terrores nocturnos me llevaban a llamar a su puerta avergonzado, pidiendo ayuda para pasar la noche. Sin embargo, lo más inquietante de todo esto es que, en ocasiones, esas experiencias no se quedaban en el mundo de los sueños. Pues tras despertar de algunas pesadillas, me sumía en una sensación de que algo más estaba presente en la casa, como si lo que había experimentado en mis sueños me persiguiera, llevando consigo un rastro de oscuridad que se infiltraba en mi vida cotidiana. Por lo que a lo largo de las oscuras noches empecé a desarrollar la inquietante creencia, ya fuera fruto de mi imaginación desbocada o experiencias verdaderas, de que cuando despertaba de una pesadilla y sentía la presencia en la casa, ellos también podían sentirme a mí. Y lo que resultaba aún más aterrador era mi percepción, casi sobrenatural, de su audición aguda, capaz de captar hasta el más mínimo de mis movimientos. En el silencio más absoluto, podía escuchar los crujidos procedentes de la cocina, tan tenues que solo un ser despierto y alerta sería capaz de percibirlos. Así que, me quedaba inmóvil, tratando de no emitir el más mínimo sonido, con la esperanza de escuchar más claramente lo que ocurría. Cada vez que me veía forzado a tragar, notaba que el movimiento en la planta baja cambiaba. En ocasiones, este movimiento parecía estar directamente relacionado con la cantidad de veces que tragaba. Suena ridículo, lo sé, pero cada vez que tragaba, escuché pasos que se acercaban a las escaleras. Naturalmente, esto me llenaba de terror, y fue así como llegué a correr hacia la puerta de mis padres todas las noches en busca de refugio. Afortunadamente, los pasos nunca llegaron a la parte superior de las escaleras, y con el tiempo, me acostumbré a este extraño ritual nocturno. Sin embargo, hubo una noche que marcó un punto de quiebre, una noche en la que mi percepción del terror se intensificó de una manera que ningún sueño anterior había logrado. Tenía aproximadamente 8 años en ese momento, y en el sueño me encontraba parado en la sala de estar de la casa de mis abuelos, junto a mi madre, mi hermana y mi padre. Mis abuelos brillaban por su ausencia, pero los 4 nos hallábamos en medio de una conversación, todos sonriendo con alegría por algo que se desvanecía en la bruma del sueño. Y justo cuando mi padre estaba a punto de decir algo, giró su rostro y miró con terror hacia el pasillo desde la sala de estar en la que nos encontrábamos. Su sonrisa se desvaneció de repente y su comportamiento cambió de una forma alarmante. Fue en ese instante que me percaté de lo lúgubre que estaba la casa y como el final del pasillo se desdibujaba en una oscuridad asfixiante. Mi padre quedó paralizado al final del pasillo, y la expresión de mi madre reflejaba una conclusión mental similar a la mía, que yo era inalcanzable. De repente, mi madre nos empujó frenéticamente, a mi hermana y a mí, hacia el sofá que se encontraba a unos metros detrás de nosotros. Nos entregó almohadas y, mientras nos hablaba, vi que mi padre comenzaba a caminar por el pasillo hacia la penumbra. Sujeta estas almohadas tan fuerte como puedas contra tu rostro y piensa en el chiste más divertido que recuerdes. No te las quites de los ojos, pase lo que pase. ¿Entiendes?, nos dijo con una intensidad que no se correspondía con su actitud anterior. Reconocí que estaba luchando por ocultar su propia angustia mientras nos transmitía una sensación de urgencia y gravedad. Y sin decir palabra, presioné la almohada contra mis ojos. El miedo empezaba a hincharse en mi estómago como un globo, y aunque sabía que algo iba terriblemente mal, no podía comprenderlo por completo.
Escuché los pasos de mi madre alejándose suavemente de nosotros sobre la alfombra, en la misma dirección en la que mi padre había desaparecido. Empecé a vislumbrar figuras borrosas debido a la presión con la que mantenía los ojos cerrados. La débil presencia de mi hermana, sentada en el desgastado sofá a unos metros a mi derecha, me reconfortaba un poco, pero no bastaba para contrarrestar el inexplicable terror que me invadía como un frío y oscuro manto. Mi atención se desvió por completo cuando escuché una mínima conmoción al final del pasillo. No era un choque, un golpe, ni siquiera un sonido tan definido como una conversación normal. Más bien, era un ruido sutil y escalofriante, como si alguien cortara algo con una cuchilla en silencio. El sonido, amortiguado por las comisuras de mis oídos doblados en la almohada gruesa, se me clavó en la mente. Pues, lo que ocurrió a continuación en mi sueño resultó incomprensible. Después de años de pesadillas, había desarrollado la habilidad de reconocer cuando estaba en una y, en consecuencia, podía controlar mis nervios al recordar que todo era falso. Sin embargo, en este sueño, esa familiar sensación de control desapareció. Un miedo paralizante me invadió, y a pesar de saber que estaba soñando, percibí que algo era diferente. Un pavor abrumador, una pesadez que nunca había sentido en ninguna de mis pesadillas anteriores, se apoderó de mí. Era algo que claramente estaba más allá de lo que había experimentado antes. Por lo que, tras escuchar ese extraño ruido, llegué a la conclusión en mi mente de que cuanto antes comprendiera lo que estaba ocurriendo, antes podría despertar. Así que, lentamente retiré la almohada que había estado presionando contra mi rostro para revelar la habitación. El sabor a cuero de la almohada aún persistía en mi boca. Mi primera percepción fue que mi hermana ya no estaba en el sofá a mi lado. Su almohada estaba allí, pero rota, con el relleno esparciéndose. En una pesadilla normal, habría esperado encontrar sangre en la almohada, pero esto estaba lejos de ser una pesadilla normal. La falta de sangre y la aparente atmósfera de horror me inquietaron aún más. Pues, nunca antes había experimentado una pesadilla que construyera suspenso de forma tan intencionada y me sentía atrapado en este aterrador sueño. La pesadilla se convirtió en una prisión ineludible y mi mente consciente estaba atrapada, gritando desesperadamente por liberarse, luchando con tal violencia que parecía resonar, pero no podía despertar. En medio de ese tormento, pude percibir un ruido en el pasillo, pero no escuché a mi hermana, y no la sentí moverse desde su posición a unos metros de mí, lo que me atormentó aún más. El miedo y la confusión se entrelazaron en mi cabeza como una sirena ensordecedora, indistinguibles entre sí, ambos clamando que debía despertar. Recorrí la habitación desde donde mi padre había estado parado. A la izquierda se extendía el pasillo por el que había caminado, que desembocaba en la esquina de la sala de estar. Entonces, noté cómo la oscuridad abrumadora al final del pasillo comenzaba a filtrarse en el lugar donde me encontraba. Se adentró en la habitación, avanzando unos 3 metros desde donde estaba sentado en el sofá. Mi cuerpo se llenó de una sensación de plomo indescriptible, una abrumadora sensación de pánico, mientras buscaba una explicación sobre dónde habría ido mi familia. Cuando terminé mi escaneo, finalmente encontré lo que había estado acechando en la oscuridad, en la esquina de la sala de estar, oculto bajo capas de sombras. No podía ver su forma con claridad, ni tenía idea de su tamaño. Pues, lo único visible eran unos impresionantes ojos blancos y brillantes, y unos centímetros por debajo de ellos, una sonrisa blanca e inhumana que se destacaba de la oscuridad. La sonrisa consistía claramente en dientes humanos, pero eran el doble de largos que los de cualquier persona normal. Me miraba con malicia, una sonrisa directa e intencionada que se burlaba de mí desde el otro lado de la habitación. Había estado esperando a que mis ojos lo encontraran, y en ese momento, mi corazón se hundió, y el miedo me consumió por completo. Y cuando esa sonrisa se ensanchó, fui arrojado de nuevo a mi habitación. Finalmente, desperté.
Durante ese breve instante, el alivio me invadió, pensando que el horror había llegado a su fin. Sin embargo, el susurro en la cocina rápidamente desvaneció ese sentimiento de alivio. Junto con el susurro, una sensación casi instantánea de que algo estaba en mi casa tomó control de mi mente. Así que, traté de calmarme, recordándome a mí mismo que había tenido cientos, tal vez miles de pesadillas en los últimos años, y que ya estaba acostumbrado. Pero, en el fondo, no lo estaba. Estaba aterrorizado. Pues, la presencia que se sentía en todas partes era infinitamente más abrumadora que cualquier otra que había experimentado antes. Pero la parte más aterradora fue darme cuenta de que me perseguía. Sentí cómo trepaba por las paredes de mi mente, escuchándome y burlándose de mí. Intenté no tragar, pero después de unos 20 minutos, fallé por primera vez. La hiperfocalización en no tragar hacía que fuera increíblemente difícil evitarlo. Notaba la sequedad de mi garganta, como si se estuviera hinchando con arena, y me sentía ahogado en mi propia saliva. Finalmente, siempre terminaba fallando. Mi objetivo no era pasar la noche sin tragar, pero más bien tragar solo unas cuantas veces para poder volver a dormir, antes de que lo que fuera que acechaba en mi casa llegara lo suficientemente cerca como para entrar en mi habitación. Nunca antes había permitido que nada entrara en mi santuario, y traté de tranquilizarme con esa idea. Después de mi primer fracaso, tras tragar, la ligera conmoción en la planta baja de mi cocina se detuvo de inmediato, y hubo un silencio doloroso durante unos segundos. Era como si el mundo entero estuviera esperando en silencio a que ocurriera algo siniestro. Sabía que no debía sentir alivio, y después de unos inquietantes segundos de silencio, un ruido de pasos resonó escaleras abajo. Fue como si alguien estuviera corriendo desde la cocina hacia las escaleras, con una velocidad y violencia que me helaron la sangre. El miedo se arrastró por mi piel y mi columna vertebral, y el pánico se apoderó de mí, dejándome paralizado por el terror. No podía moverme, y en mi mente, la imagen de esa sonrisa siniestra de la que había tenido visiones, se materializó de forma espeluznante en la escalera, señalándome con malévola satisfacción. Me tumbé en la cama, congelado, escuchando los pasos deteniéndose en el primer escalón. Sabía que había llegado a la escalera porque siempre emitía un característico chirrido de la vieja madera bajo la alfombra. Intenté recomponerme y cerré los ojos, desesperado por recitar la letra de una canción en mi cabeza, un truco que solía usar para conciliar el sueño más rápido y distraerme. Sin embargo, mi terror era tan abrumador que ese truco no funcionó. Incapaz de apartar la visión de esa sonrisa maldita de mi mente, y después de otros angustiosos 10 minutos, tragué saliva de nuevo, furioso conmigo mismo por haber fallado nuevamente. La casa quedó en silencio, a pesar de que apenas hubo ruido en los minutos anteriores. Lo que fuera que estaba en las escaleras permaneció inmóvil desde que terminó su carrera, y eso solo aumentó mi ansiedad. Luego, 3 segundos después, escuché un temblor en las escaleras, como si algo las hubiera golpeado. La madera de la barandilla temblaba, y los escalones chirriaban con cada avance. En ese momento, el miedo que sentía se convirtió en una náusea insoportable. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Por lo que, comencé a sentir una oleada de náusea que amenazaba con hacerme vomitar o tal vez incluso desmayarme. En ese instante, deseé con desesperación la muerte como una forma de escapar del aterrador sentimiento que me invadía, pero una vez más, estaba atrapado en mi propia pesadilla, sin poder hacer nada para liberarme. Así que, con los pocos minutos que tenía antes de que mi cuerpo fallara y tragara saliva de nuevo, traté de evaluar mis opciones. Correr hacia la puerta de mis padres en el extremo opuesto del pasillo parecía una posibilidad, pero tenía que cruzar la parte superior de las escaleras para hacerlo, lo que la convertía en una opción peligrosa.
Mi puerta estaba abierta y pensé en intentar cerrarla con llave y gritar pidiendo ayuda, pero desde la parte alta de las escaleras había una línea de visión directa hacia mi puerta, lo cual no podía ver debido a la disposición de mi cama en la esquina de la habitación. Además, la velocidad a la que se estaba moviendo esa cosa me hacía saber que me alcanzaría antes de que pudiera cerrar la puerta. Todas estas opciones parecían inútiles en medio de mi terror. Estaba inmovilizado, pegado a mi cama como si fuera parte de ella. Los minutos se arrastraban y me di cuenta de que estaba atrapado sin escapatoria. Realmente creí que mi muerte era inminente. No había a dónde huir, nada que hacer, y no pude volver a dormirme ni dejar de tragar saliva durante el resto de la noche. Así que, luché con todas mis fuerzas, pero después de 25 minutos dolorosos, finalmente tragué mientras el resto de mi cuerpo se resistía, lo que resultó en un medio trago forzado. Entonces, un completo silencio se apoderó de la habitación y no escuché pasos durante unos minutos. En ese preciso momento, comencé a preguntarme si había sobrevivido y si, tal vez, esa entidad maligna se había retirado. Mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por la perturbadora sensación de que algo acechaba en la cercanía. Esta vez, opté por no entrar en mi habitación precipitadamente, pero sabía que estaba ahí. Había estado manteniendo los ojos fuertemente cerrados por el miedo, escuchando atentamente, y no había oído ningún paso en dirección a mi cuarto o su entrada. Sin embargo, estaba consciente de su proximidad, merodeando en algún lugar a pocos metros de mí, en todas partes a mi alrededor, burlándose de mí. Una vez más, deseé con desesperación la liberación de la muerte para escapar de ese abrumador terror que me rodeaba. Por lo que, inmovilizado, incapaz de moverme o incluso de abrir los ojos sin oír un susurro escalofriante, sabía que algo habitaba en mi armario al otro lado de la habitación. No sabía cómo lo sabía, pero sentía como si alguien hubiera implantado esa idea en mi mente de manera intencional. Al igual que cuando no podemos apartar la mirada de un accidente automovilístico, la lógica se desvanecía y la anticipación se apoderaba de mi mente. Finalmente, reuní el valor para abrir los ojos, tal como lo había hecho en el sueño hace una hora. Y allí, en la oscuridad infinita de mi armario, me encontré con el mismo par de ojos y la misma sonrisa retorcida que me miraban fijamente. La sonrisa se ensanchó de manera aterradora, pero esta vez no tenía a dónde huir. No podía despertarme como lo había hecho en mi sueño. En lugar de eso, me forcé a cerrar los ojos nuevamente, rezando a todos los dioses que pudieran existir para que me ofrecieran algún tipo de salvación frente a la mirada siniestra que me observaba, desde el otro lado de la habitación. Mientras yacía en la oscuridad, rodeado de sombras, con el armario frente a mí, y los ojos cerrados con toda la fuerza que pude reunir, una sensación de total impotencia se apoderó de mí. No había ruido ni movimiento en mi habitación, pero mientras mantenía los ojos cerrados, el temor me paralizaba por completo. En un instante, algo se inclinó sobre mi hombro derecho, y un aliento tembloroso y cálido se filtró en mi oreja. En el primer segundo de sentir ese aliento en mi oído, salí disparado de la cama, mis piernas se enredaron en las sábanas por un fugaz segundo antes de que las pateara con desesperación. Me negué a mirar hacia mi cama o el oscuro armario a mi izquierda. Y en lugar de eso, giré hacia la puerta y, propulsado por un terror inmenso, me lancé a correr. Corrí por el pasillo en dirección a la habitación de mis padres, gritando tan alto como pude. Llegué a su puerta y golpeé con furia hasta que la abrieron unos segundos después. Estaban petrificados, conscientes de que algo estaba terriblemente mal. Y como era de esperar, revisaron mi habitación con cautela, pero no encontraron nada. Aunque esa fue la primera vez que me encontré con esa aterradora sonrisa, ciertamente no fue la última. Pues, esa sonrisa me siguió durante los siguientes 6 años de mi vida, apareciendo de manera impredecible cada tantas semanas o meses para arruinar una de mis noches y reavivar el miedo que sentía hacia ella.
Mis pesadillas siempre comenzaban de la misma manera. Estaba rodeado de personas en las que confiaba, disfrutando de la felicidad y la diversión. Pero de repente, el estado de ánimo del sueño cambiaba drásticamente y la desesperación lo cubría todo. Las personas que amaba y en las que confiaba desaparecían misteriosamente y algo siempre indicaba que habían sido asesinadas. Al final de todo, oculta en algún lugar de mi visión, estaba esa siniestra sonrisa que me observaba desde la oscuridad. Este aterrador ciclo continuó durante un tiempo. Hasta que finalmente encontré alivio cuando nos mudamos a la ciudad, cuando tenía 14 años. Había ahorrado lo suficiente para comprar un encantador pug que me hacía compañía. Rossi, mi nuevo compañero, solía dormir a los pies de mi cama y, desde la noche en que lo traje a casa, mis pesadillas se redujeron casi a la mitad. Por un tiempo, ya fuera debido a la mudanza o por un desgaste, tuve un periodo de algunos años en los que la siniestra entidad de la sonrisa no hizo acto de presencia. Así que, comencé a creer que me había librado de ella, aunque la certeza nunca llegó. Tomó un tiempo, pero eventualmente me di cuenta de que tal vez no me había liberado de su influencia. Esto ocurrió durante el último año de mi secundaria, cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo más cercano durante el último fin de semana antes de la graduación. Habían pasado años desde que tuve pesadillas con la sonrisa, y la idea de que pudiera reaparecer ni siquiera cruzó por mi mente. Pues de alguna manera, la entidad siniestra no volvió a aparecer en mis sueños, pero la extrañeza se desencadenó cuando Carlos, mi amigo más cercano, mencionó que había tenido la peor pesadilla de su vida la noche anterior mientras desayunábamos. Mi cuerpo se llenó de temor al escucharlo hablar de su sueño. Pues según Carlos, en su sueño, estaba en un parque de diversiones con su familia, pero luego todos desaparecieron. Buscando desesperadamente a su familia, encontró una montaña rusa con una sola persona en ella. La figura se agitaba con una espeluznante sonrisa en su rostro, y eso era lo único que podía ver desde su posición. Por lo que, intentando ocultar mi propio miedo, le respondí con un intento de consuelo. Sí, eso suena aterrador, dije, tratando de tranquilizarlo. Pero Carlos negó con la cabeza y continuó, más serio que nunca, y me dijo, no entiendes. Porque la parte aterradora fue cuando lo vi. Pues cuando me desperté, estaba allí. Su voz temblaba y su mirada estaba llena de terror, y no quería escuchar más detalles. Así que lo consolé, y tratando de convencerlo de que probablemente era su imaginación jugando con él, y que estaba bien. Carlos intentó recuperar su humor y rió nerviosamente. Pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. Pregunté qué quería decir con que no lo miraba, y mi temor se intensificó cuando reveló que me estaba observando, a mí. Mis nervios se encendieron y mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba vigilándome, observando mis movimientos. Pánico e incredulidad se apoderaron de mí, mientras escuchaba la escalofriante descripción de cómo la sonrisa se ensanchaba cada vez que inhalaba y se reducía cuando exhalaba. En ese momento, mi confianza en la seguridad de su casa desapareció por completo. ¿Por qué no me había despertado? ¿Por qué no había hecho algo para alertarme? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras el miedo se apoderaba de la habitación. El miedo seguía envolviéndonos mientras la inquietante revelación de Carlos se hundía en nuestra realidad. Mis manos temblaban mientras dejaba el tazón de cereal en el fregadero. ¿Podía ser posible que la entidad siniestra que una vez me atormentó, ahora se hubiera dirigido hacia él? O tal vez nunca se había ido del todo, y solo estaba esperando en las sombras. Carlos y yo decidimos no quedarnos más tiempo en su casa. Así que salimos rápidamente, y nunca volvimos a hablar del asunto. Pero la inquietud persistió, y cada sombra en la esquina de mi visión parecía contener esa espeluznante sonrisa. Sabía que, aunque había escapado temporalmente, algo siniestro nos acechaba a ambos. Los años pasaron, y mi vida tomó un curso normal en la ciudad.
Mis pesadillas se hicieron menos frecuentes y Rosie, mi fiel Pug, seguía durmiendo a los pies de mi cama, proporcionándome un atisbo de seguridad. Pero la memoria de esa sonrisa nunca se desvaneció. Pues en las noches oscuras, en medio del silencio de la casa, a veces me despierto sobresaltado, sintiendo que algo se cierne sobre mí. Entonces, recuerdo a Carlos y su terrible experiencia, y me pregunto si la entidad siniestra aún se encuentra al acecho en las sombras, esperando a sonreír una vez más. La historia dejó cicatrices en mi mente, una cicatriz que me recuerda que el terror puede esconderse en los lugares más oscuros de la imaginación, esperando el momento adecuado para volver a la vida. Y aunque trato de vivir una vida normal, sé que nunca estoy completamente a salvo de esa sonrisa que acecha en los rincones más oscuros de mi mente. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín, Alula y Andrés Castaño.